Bueno, muchachos, un saludo también a todos los estudiantes que están conectados desde la casa. Hay siete más, son cinco más los dos salones. Entonces, bienvenidos también, Isabela Parra. Por acá está Santiago Aguirre, Iriel, Dayana. Bienvenidos, vamos a tratar de tener una clase productiva. Kimberly, vamos a tratar de tener una buena clase, muy productiva el día de hoy. Vamos a empezar entonces empezamos con la profe Joana la exposición. ¿Vas a empezar? Bien, listo de una. Después va a hacer la exposición Joana y al final voy a terminar y vamos a trabajar acá en clase. Entonces todos los estudiantes deben tener la guía, ya sea física, ya sea virtual. ¿Listo? Vamos a realizar dos de las actividades en la parte de ética y valores, pero por ahora empezamos entonces con filosofía, la profe Joana. Muchas gracias. Listo. Creo que voy a tener que apagar eso. Ah, pero esto se puede apagar. ¿Viste cómo te puse a trabajar de mí? Muchachos, el texto de la pregunta es diferente a esta, ¿cierto? ¿Será que podemos decir que existe la libertad? Sí, no, ok. ¿Existe la libertad? Por lo menos no en las berracas cabezas. Pero entonces, la gran conclusión es que sí. Las condiciones ya luego las vamos a ir viendo. Pero entonces, podríamos decir de manera general que existe la libertad. Medida o no, pero existe. ¿Listo? La gran pregunta del texto es, ¿podemos ser libres? Que es aquí, muchachos, o sea, entre esta pregunta y la pregunta del texto hay un abismo gigante. No es lo mismo yo decir, sí, existe la libertad, pero yo puedo hacer uso de esa libertad. Nuestras sociedades nos permiten ser libres. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Entonces puede que exista, que la libertad sea un ente por ahí caminando solito sin quien la use, pero podemos hacer uso de esa libertad, podemos ser libres. La libertad es algo que se va consiguiendo históricamente o es algo que depende más del individuo y no tanto de la colectividad. Son complejas, preguntas muy complejas y que yo creo que estas discusiones las han tenido nuestros ancestros desde prácticamente que existe civilización y muy probablemente la vamos a seguir teniendo, ¿cierto? Entonces, vaya usted a los derechos humanos, a la Carta, ¿cierto? A la Carta Magna de los Derechos Humanos, y hay un montón de libertades. Libertad de cultura, libertad de religión, libertad de expresión. Hay un montón. ¿Y por qué hablamos de muchas libertades y no de una sola libertad? Esas libertades, ¿cierto? Por ejemplo, la libertad de que usted puede escoger la pareja que usted quiera, ¿cierto? Tener los gustos sexuales que usted quiera. Esos son derechos que se han conseguido históricamente. Pero entonces, una persona de antes de existir el derecho ahí en la ley, ¿será que esas personas no eran libres? Estaban cohibidas, pero digamos,
Posiblemente una persona que le atrayera en épocas pasadas personas del mismo sexo, puede que la sociedad lo sintiera, lo hiciera sentir oprimido, pero así sea escondido por allá de todo el mundo, con su persona amada se sintiera libre, ¿cierto? Es como algo tan subjetivo que por eso es tan difícil hablar de libertad. Entonces, es un derecho, ¿cierto? La libertad es un derecho que nosotros creemos que ya venimos con él, pero entonces empieza a jugar, bueno, entonces, ¿hasta qué punto podemos ser libres? ¿Cómo no confundir la libertad del libre albedrío con el libertinaje? Yo podré ir por la vida haciendo lo que a mí me venga en gana o tendré límites, ¿cierto? Y recuerden lo que les decía hace 8 días de Jean-Paul Sartre. Él decía que estamos condenados a ser libres. Estamos condenados, utiliza esa palabra condenado porque para él, como la libertad conlleva responsabilidad, ¿cierto? Eso quiere decir que usted es responsable de absolutamente lo que usted libremente escoja para su vida, ¿cierto? Entonces es algo muy complejo porque algunas personas no saben qué hacer con la libertad. Para algunas personas es mucho más cómodo, ¿cierto?, que los demás vayan diciéndole qué hacer. Para los demás es mucho más cómodo, para cierta gente, ciertas personas, es más cómodo seguir instrucciones que pensar, bueno, ¿y yo qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Sí? Porque el pensar en qué decisión tomar, el pensar en qué consecuencias va a traer esa decisión, ¿cierto? Es más fácil si yo le delego esa responsabilidad al otro, porque las consecuencias no van a ser para mí, aunque sí, ¿cierto? Pero yo voy a culpar al otro, no voy a ser yo el responsable. Y esa responsabilidad acarrea una angustia, ¿cierto? Esa preocupación, ¿por qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo tomar las riendas de mi vida? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo lidiar con las consecuencias buenas y malas que traen nuestras decisiones? Y eso genera como pucha, ¿qué voy a hacer? Ser conscientes de que somos libres es una vaina muy tesa porque tal vez algunas personas no están preparadas para eso, ¿sí? Somos seres racionales todos. En esa medida, seríamos capaces de actuar libremente, de saber discernir, ¿cierto?, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que más me conviene, cómo no afectar al otro con mis decisiones, porque para bien o para mal, nuestras decisiones también afectan a los demás. Entonces, cómo no afectarlo, pero cómo generar beneficios, etcétera, etcétera, ¿cierto? El asunto de la libertad yo creo que es el más complejo dentro de la filosofía y el que más posiciones genera. Están los que defienden con ahínco la libertad, como Sartre, ¿cierto? Él decía, ya, es que no dependemos de Dios, no dependemos de las leyes, dependemos de nosotros mismos. Por eso estamos condenados a ser libres. No hay mayor castigo ni mayor regalo que la libertad que se le otorga al ser humano. Qué chévere ser libres, perfecto, maravilloso. Pero la angustia, la preocupación que eso genera es una vaina complicada. Y hay otros que yo creo que eso lo vamos a ver en la última guía. Hay otros que dicen, qué pena, la libertad no existe, no hay nada que nos haga libres. Creemos
o más bien tenemos la falsa ilusión de que podemos tomar decisiones, pero hay múltiples aspectos de nuestras vidas que están determinadas. Entonces, de ahí vengo de dar esa clase del determinismo, y el determinismo lo que va a decir es, no existe la libertad, ¿cierto? Está la teoría entonces del libre albedrío, de que sí somos libres, de que eso acarrea responsabilidades, etcétera, y está la del determinismo, ¿sí? Que se le opone radicalmente a la de la libertad. Tomamos decisiones basadas en nuestra educación, en nuestra biología, en nuestra genética, en la cultura también nos determina, la sociedad claramente nos determina, ¿cierto? Entonces, no existe libertad para el determinismo. ¿Cómo conjugar esas dos teorías? La de la libertad y la del determinismo. Debemos aceptar que sí o sí, en algunos aspectos, en muchos aspectos de nuestras vidas, estamos determinados, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene predisposición a ser asmático? ¿Sí? En el embarazo de mi mamá le dio una gripa y eso se me le complicó en no sé qué y eso me cayó a mí. Ya usted de por vida va a tener esa condición. Usted no lo eligió, ¿cierto? Usted no decidió en el vientre de su mamá, ve qué rico tener asma. Tan bueno. Yo sentirme ahogado con cada respirito que doy, qué bacanería, yo quiero ser así. Nadie decidió eso, ¿cierto? Entonces ya estamos condicionados por ese lado, ¿cierto? La sociedad, por otro lado, también nos va condicionando. Usted debe ser así, usted debe mostrar estos resultados, usted debe producir esto, usted debe comportarse de esta y esta manera, porque si no, pues qué pesar, lo vamos aislando, ¿sí? Pero entonces está otra vez la pregunta, ¿podemos ser libres? En medio de todas esas cosas que nos determinan, ¿podemos ser libres? Y ustedes entonces van a tener la tarea de, desde su reflexión, desde su visión de vida, contestar a esa pregunta esencial, ¿sí? No recuerdo cuáles son las preguntas. Yo creo que es bueno como verlas otra vez. Ya les voy a mostrar a los compañeros. Voy a retomar esto de Jean-Paul Sartre, que lo escogí no pues por nada. Es muy valioso lo que él dice. La cita que hay ahí del texto dice, estamos solos, sin excusas, ¿cierto? Para Jean-Paul Sartre, como él no tenía ninguna creencia en religiones, en deidades, nada de eso le quita un peso gigante al ser humano. Es decir, yo ya no obro de acuerdo a lo que me dicta la religión, sino que soy yo quien se autorregula, quien dice que va a decidir por su vida, qué va a hacer con su vida. Entonces él dice, como no hay Dios, estamos solos. Este mundo está solo, ¿sí? No hay resquicios de Dios por ningún lado. No hay quien nos rescate de esta libertad tan tortuosa que se nos ha impuesto en condición de seres humanos. Entonces, dice, estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión, ¿cierto? Nosotros asociamos la pasión, el desenfreno a nuestro lado instintivo,
Entonces le echamos la culpa, no, es que yo obré así porque es que tenía mucha rabia, me dejé llevar. Jean-Paul Sartre diría, qué pena, usted desde su lado racional es capaz de controlar esas pasiones. Si usted no es capaz de controlar esas pasiones, de todos modos, usted es responsable de eso. ¿Cierto? Se dejó llevar de la rabia, hermano, le toca cargar con las consecuencias de haberse dejado llevar por la rabia, por la tristeza, por el enfado, ¿cierto? El existencialista tampoco pensará que el hombre puede encontrar socorro en un signo dado sobre la tierra que le orienta, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa pues que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar el hombre. Es decir, como no hay divinidades, ¿cierto? No hay espíritus que nos ayuden. Mover, Diosito, ayuda, como dice el Carlos Mario, el del águila descalza, ayúdame Espíritu Santo. No existe eso para Jean-Paul Sartre, estamos solos, tenemos que defendernos como podamos. Entonces, como no tenemos esas cosas de socorro, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos en problemados? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ay Señor Jesucristo, ayúdame por favor. Para Jean-Paul Sartre, negar de algún modo esa existencia de Dios, ¿sí? Hace que no podamos recurrir a él. Pues si no existe, si él dice es que Dios no existe, entonces ¿cómo voy a recurrir a Dios para que me ayude? Es imposible, ¿cierto? Habría una contradicción gigante. Como no se puede recurrir a eso, yo estoy solo. No tengo socorrista y hágale como pueda. Entonces, ese hágale como pueda nos genera angustia, que es un término, ya les decía la clase pasada, muy utilizado en la filosofía. La angustia, es decir, la consecuencia de nuestra libertad, es dolorosa y generalmente tratamos de evitarla. A nadie le gusta pasar por el dolor, a nadie le gusta estar triste, aunque algunos, pues eso habría que tener una condición psicológica y psiquiátrica porque hay quienes disfrutan estar tristes, ¿cierto? Ya vi por allí una cara. No, de verdad, hay personas que les gusta hacerse daño, que se sienten bien estando mal. Es contradictorio, pero pues estar tristes para ellos es como su felicidad, no sé, es raro. Sí. Entonces, pues en nuestros 5 sentidos y nuestro estado normal, pues tratamos de evitar pasar por el dolor, ¿sí? Como no, a veces nos cuesta ser responsables de esos actos y nuestros actos no siempre son exitosos, nuestras decisiones no siempre son exitosas. El dolor es una de las consecuencias que a veces tendremos que acarrear con nuestras decisiones. Y por eso les digo, a veces es mejor que los otros decidan por nosotros, porque es que así nosotros no nos tenemos que hacer responsables. Culpamos al otro, es que vos me dijiste que hiciera eso y es por tu culpa que estoy pasando por este momento, ¿sí? Entonces es más cómodo, podría decirse. Pero tal escape es ilusorio, pues es una verdad necesaria el que seamos libres. Tal es el diagnóstico de Sartre sobre la condición humana. El concepto crucial de su diagnóstico es el de mala fe. La mala fe es el intento de escapar de la angustia. Es decir, ¿cuándo obramos por mala fe? Cuando dejamos que el otro decida por nosotros. Mala fe es actuar, sí, sin pretender que esas decisiones, esos actos no van a tener consecuencias. La mala fe, entonces, es el intento de escapar de la angustia, pretendiendo persuadirnos de que no somos libres.
intentamos convencernos de que nuestras actitudes y acciones están determinadas por nuestro carácter, sociedad, nuestro papel en la vida. Entonces ahí hay una tremenda crítica al determinismo. Como, es que yo creo que estoy determinada y entonces por eso obré de tal modo, ¿cierto? Vuelvo y les repito, para Sartre, más bien, Sartre es un defensor, pero radical, de que somos libres, de que prácticamente esa es la única certeza que vamos a tener como seres humanos, ¿sí? Que ustedes piensen otra cosa es totalmente válido, ¿cierto? No tienen por qué estar de acuerdo ni conmigo ni con Sartre. Y bueno, listo. Eso sería pues como a grandes rasgos otra vez sobre el texto. Me interesaba muchísimo retomar esa frase como tal de Sartre, ¿cierto? Porque de algún modo las preguntas tocan ese pensamiento de él. ¿Qué es o qué significará estar condenados a ser libres? Ya la semana pasada, hoy también les volví a dar de algún modo la respuesta. ¿Por qué condenados? Ya les di la respuesta, ¿cierto? Las otras son muy de su visión de vida, de lo que ustedes consideran, ¿sí? Entonces, en realidad la actividad es sencilla, son 5 puntos que argumenten desde su propio punto de vista y ya eso sería pues como todo por el día de hoy, desde lo que me corresponde a mí. Creo que me gasté 20 minutos, entonces creo que apenas es. Marta o Eduard, ¿quién va a seguir? Tú, listo. Eduard, Marta va a seguir, listo. Claro que sí, bien pueda Marta. Listo. Te borro, listo. Te voy a apagar entonces. Yo antes de que empiece la profe Marta, les quiero decir a los estudiantes algo, vean. Las explicaciones de la guía de los conceptos en la parte del componente social han sido hasta ahora abundantes, ¿cierto? Y claras, yo creo que muy claras. Entonces, aprovechen esas explicaciones, muchachos. Yo veo muy pocos estudiantes tomando notas también. La mayoría de las veces nosotros respondemos. De hecho, hoy en la parte de ética vamos a hacer 2 puntos de las 4 actividades aquí en clase. O sea, es lo más de sencillo, como para que alguien al final no entregue o entregue incompleto o no entienda, que es lo más importante, ¿cierto? Yo creo que todo está puesto para que nosotros hagamos bien las cosas, muchachos. ¿Listo? Entonces tengan esas palabritas en cuenta, no me extiendo más porque me vuelvo cansón. Le doy la palabra a Marta. Gracias, profe. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso entre todos de que vimos la clase pasada y vamos a tratar de profundizar este tema con temas de actualidad, ¿cierto? Mire, la misericordia es un término que muchas veces no se emplea porque los valores han ido cambiando. Marta, discúlpame. Sí. Por asuntos de visualización, ¿qué tal si escribes de pronto con un negro para que se vea un poquito mejor? Voy a ver si el negro tiene tinta. ¿Sí? Bueno. Listo, entonces, bueno, aquí dice obras espirituales. Corporales y espirituales. Bueno, entonces la palabra misericordia parece que hubiera caído en desuso, porque hoy en día hablamos mucho de justicia. Y justicia tiene 2 elementos, como que hay una acción buena y a esa acción buena viene una valoración buena, como actos justos. En la misericordia es una actitud que sale del corazón. Eso tiene una parte tomada
creo que es del latín, del corde, que es corazón. Entonces es un acto que sale, que brota del corazón y que es hacia el otro. Entonces, en la misericordia hay un elemento que es, no miramos si el otro lo merece o no, sino que por el simple hecho de ser humano, de ser prójimo, de ser semejante, despierta en mí esa actitud. Se puede ver a una persona en la calle consumiendo drogas y mendigando. Si usted no tiene misericordia, se va a decir, eso se lo buscó. Ah, es que él fuma, es que él consume, es que él dejó su familia, es que... Pero la misericordia es la capacidad de sentir dolor y no buscar una razón para justificarlo, no. Simplemente compadecerse de esa situación. Porque nosotros, en definitiva, no estamos llamados a ser jueces de nadie. Porque ¿quién conoce el corazón del ser humano? Dios. Una vez se siente mal juzgado por los amigos, por la mamá, por la familia. Y uno se dice para uno mismo, tan injusta esa situación, si yo hice esto porque pensé esto para el bien, no lo hice por mal, lo hice con buena intención, me sacrifiqué para hacer esto, ¿cierto? Y a veces los demás nos juzgan. Nosotros mismos podemos cometer el error al juzgar a los demás. Entonces al cristiano se le invita a tener una actitud de misericordia. No porque el cristiano no sea capaz de ver más o menos qué es bueno o qué es malo. Igual hay unas normas, hay unos valores, hay unos principios que inconscientemente nos van guiando pues, el actuar, que los interiorizamos tanto que no necesitamos hacer grandes jornadas de reflexión para actuar, sino que ya van siendo parte de nuestra vida. Pero cuando se trata de acoger al otro, de ayudar al otro, no podemos aplicar como ojo por ojo, diente por diente. Entonces yo no quería visitar un preso porque él se lo buscó. O yo no quería visitar un enfermo porque él no cuidó su salud y no se lo buscó. Se enfermó él no se cuidó, no se alimentó bien, no se tenía una dieta para la diabetes y como no la hizo, entonces se enfermó, entonces yo no lo visito. No, la misericordia es compadecerse del otro en su situación sin juzgarlo. Entonces las obras que nosotros vimos, las espirituales, ¿quiénes las recuerdan? Vamos a completarlas aquí. Así se haga, enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca. Bien. Dar buen consejo al que lo necesita. Perdonar las injurias. Esto de perdonar nos cuesta la verdad mucho a todos. Consolar al Cristo a veces para nosotros es más fácil, porque ya desarma nuestro corazón. Casi al que le está yendo bien y al que la vida le prospera, a veces nos da más dificultad alegrarnos con el que se alegra que consolar al triste. Porque a veces somos un poquito humanos y sí somos capaces a veces de consolar al triste. Pero si alguien tiene un triunfo y está celebrando, nosotros a veces somos tan egoístas que no somos capaces de alegrarnos con el que se alegra. Eso también habría que mirarlo. ¿Aquí cuál nos falta? Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y de ahí rezar por los difuntos, sí. Los defectos de los demás. Y orar por los difuntos. Este de orar por los difuntos es una tradición como muy de la Iglesia Católica, porque uno pensaría, ya hizo lo que hizo, si lo hizo bien o lo hizo mal, va a tener como una recompensa, ¿cierto? Y eso es muy de católicos, que existe un contenido sobre la comunión de los santos, sobre que los que estamos vivos estamos en comunión y en constante comunicación a través como de la oración. Pero yo creo que eso, no sé si los cristianos lo manejen, pues los cristianos evangélicos lo manejen como tal. Pero estas obras, como ustedes ven, no tienen nada que ver con un credo religioso.
cualquier persona de cualquier religión, si quiere practicar la misericordia, porque la misericordia se inscribe en todas las religiones, puede hacer estas prácticas y estas prácticas no lo van a determinar dentro de una religión o dentro de una secta. ¿Cierto? Bueno, las obras corporales. ¿Cuáles recuerdas? Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Yo me desatraso. Vestir al desnudo. Dar posada al peregrino. Dar posada al peregrino, visitar al enfermo, también a los presos, ¿cierto? Visitar al enfermo, visitar a los presos, y dar sepultura a los muertos. Nos falta uno muy importante, que esto también estaría un poquito en las espirituales, enseñar al que no sabe. ¿Listo? Les decía yo la clase pasada que Jesús hizo todo esto. O sea, Jesús dio de comer al hambriento, de beber al sediento, hablaba sobre vestir al desnudo. Incluso él no tenía sino una túnica, que es algo como tradicional o algo como una especie de leyenda también que decía que la túnica iba creciendo con él, pero eso ya está en los evangelios apócrifos. Pero lo cierto es que él vivía la modestia, pero no era una modestia de ser un harapiento, sino como debe ser la modestia hoy en día. Tener las cosas que necesitamos, cuidarlas bien, mantenerlas en buen estado. En el momento de su muerte se rifaron su túnica. ¿Por qué? Porque no tenía costuras, era de una sola pieza. O sea que era una fina obra de tejido. Y por eso los soldados se la acostaron. Si hubiera sido un trapo sucio viejo, pues lo hubieran botado. Pero incluso los soldados jugaron dados para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Pero tampoco dijeron que Jesús había repartido herencia. O sea, hay que tener lo básico, lo necesario, lo digno. Bueno, entonces, dar posada al peregrino, también una costumbre muy fuerte en Israel. Yo ya les había contado que como ellos fueron durante tanto tiempo peregrinos a través del desierto para llegar a la tierra prometida, para ellos la hospitalidad es muy importante. Entonces, los niños de cada casa eran los que tenían la misión de al que llegaba a la casa lavarle los pies. Por eso Jesús hizo ese gesto el día que lo conmemoramos el Jueves Santo, porque eran los niños, o si no había niños en la casa, las mujeres, las que debían lavar los pies al peregrino. Es una costumbre de hospitalidad de esas tierras. ¿Por qué? Porque generalmente iban descalzos. Algunos pocos llevaban sandalias. Y el polvo del camino les secaba los pies y los cansaba mucho. Entonces, así como alguien llega aquí a una casa y uno le dice, ¿quiere pintico? Pues allá el signo de hospitalidad era lavarle los pies. Por eso Jesús escogió ese signo para el Jueves Santo, decir que él vino, no solamente, que no vino a ser servido, sino a servir. Entonces, para recordar lo importante que era dar posada pues al peregrino. Visitar al enfermo, vemos que Jesús les contaba que visitó a Lázaro, que llegó un poquito tarde y ya al último no solo fue a visitarlo, sino a resucitarlo. También visitó la suegra de Pedro, curó una hemorroísa. Este texto de la hemorroísa es muy bonito, porque dicen que había una mujer que sufría flujos de sangre por más de 40 años. O sea, en ese tiempo, pues, la medicina no era tan avanzada. A la pobre mujer no le podían decir si tenía miomas, endometriosis, quistes, pues eso no se usaba. Para esa mujer era una maldición, porque según el Levítico, los días en que las mujeres tenían su periodo menstrual, de alguna manera estaban fuera, pues, de la gracia y debían estar como alejada del resto de la familia. Incluso en el libro Levítico dice que donde la mujer toma agua o bebe o come, tienen que quebrar ese utensilio, lo tienen que botar. Y un hombre no se puede sentar donde se sentó una mujer que tenía su periodo. O sea, había muchas condiciones muy tristes para la mujer en esa época.
Entonces, una mujer que tenía esa condición de flujos constantes de sangre durante 40 años estaba reducida a lo peor, estaba condenada a vivir sola, a vivir siendo discriminada. Entonces, esa es la importancia de la curación que hace Jesús. Incluso a la mujer le daba vergüenza, porque en el texto dicen que una mujer se acercó a él y tocó el borde de su manto. Y Jesús, como era Jesús, pues sintió que una fuerza y un poder había salido de él. Entonces, incluso Jesús le dice a los apóstoles, alguien me tocó, y los apóstoles le dicen con ironía, claro, Jesús, no ves este montón de gente, obviamente todos están apretujados, pero Jesús dijo que había sentido que un poder había salido de él. Obviamente a la mujer le daba vergüenza acercarse a Jesús y contarle su situación, pero ella hizo un acto de fe tan grande que se abalanzó entre toda la multitud, hizo lo posible por llegar hasta él y con fe tocar su manto y quedó sana. Esa es una de las, y entonces esa sanidad, ¿qué significa? Volverle su ser de mujer, volverla a la familia, volverla a la comunidad, porque por esas prácticas habían sido excluidas. Bueno, visitar a los presos, dar sepultura a los muertos, enseñar al que no sabe. Listo, cuando nosotros visitamos a los presos no los estamos absolviendo, no estamos diciendo que lo que hicieron está bien, no estamos mirando ni juzgando esa parte, porque en la cárcel todos dicen que son inocentes. Obviamente habrán personas que cometieron delitos y muchos tipos de delitos, pero volver al punto, nosotros no somos jueces de nadie y toda persona, pues a veces decimos eso, aunque para ciertos delitos nosotros como que lo pensamos dos veces. Cuando decimos toda persona merece una segunda oportunidad y uno a veces piensa en ciertos delitos, ciertos crímenes, ciertos abusos, uno dice, no, pues qué segunda oportunidad va a necesitar. Pero ante esos casos es mejor no juzgar, simplemente actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque hay una justicia civil que ya está pagando, que a veces no es la más coherente, pero también pensamos y creemos con nuestra fe que hay una justicia divina. Bueno, dar sepultura a los muertos y enseñar al que no sabe. Dar sepultura a los muertos se volvió una tradición importante en la iglesia porque pensaban que cuando Jesús resucitara, los muertos iban a resucitar. Entonces, que el cuerpo todo debería estar ahí juntico para que el día de la resurrección como que se volviera a recomponer. Pero resulta que pasó el tiempo y nada, que venía Jesús en la venida final, y por eso era que los cristianos habían enterrado a sus muertos en catacumbas, esperando el último día, el sonar de las trompetas, cuando viniera el Hijo de Dios con gloria. Entonces ellos creían unas profecías del profeta Ezequiel, pero las creían textuales. Pensaban que eso iba a ser así, que Jesús pronto iba a volver y que los muertos deberían de estar completicos para poder resucitar. Y en ese tiempo no se acostumbraba a la incineración, no cremaban a nadie, precisamente por ese principio religioso. Si lo cremamos, no, ya cómo va a resucitar. Pero la resurrección no es un asunto tan meramente material, es un asunto también espiritual, pero también tiene cierta parte de lo que fue la historia de la persona. Marta, a los papas todavía los embalsaman. Yo no creo que los embalsamen. Pues porque todavía, claramente, como los papas son la autoridad de la iglesia, eso sí que de primeros tenían que estar hiper mega completos. Ajá. Entonces a ellos los embalsamaban para que cuando viniera Jesús, pues estuviera en perfectas condiciones su cuerpo. Sí, porque o sea, y de todas maneras no sería coherente porque algunos murieron de bebés, otros murieron muy ancianitos, y se supone que la resurrección nos daría una vida en plenitud. Ya no tendría uno por qué tener los achaques de la vejez o la pues estar incompleto como un bebé, muy lindo, muy tierno, muy adorable, pero o sea, la realización y la plenitud en la resurrección debe ser algo diferente. Después, cuando hablemos del tema de la resurrección en Jesús, ahí se ven esos aspectos, pues la parte humana y la parte espiritual, pero más adelante lo veremos, bueno, enseñar al que no sabe. Hoy en día la sociedad nos pone muchos retos, ¿cierto? Y nos acerca a realidades que antes nosotros no conocíamos. Yo les hablo mucho de Afganistán y es porque a mí siempre
me ha llamado la atención lo que sucede en otras culturas, lo que pasa en otros mundos que se vuelven a veces cercanos a nosotros, primero pues por el internet y segundo porque la historia de la humanidad está entremezclada. Entonces ustedes escucharon que el presidente Duque dijo que iban a recibir pues algunos inmigrantes que viniesen de Afganistán y todo eso. Para ellos seguramente será muy difícil llevar la vida en un país que no es islámico, porque ante todo para ellos es el Islam. Entonces, aquí en Colombia hay musulmanes, sobre todo en la costa atlántica, en San Andrés, ¿cierto? Incluso hay mezquitas allí. Entonces, seguramente a esos territorios pueden venir musulmanes. Bueno, uno a veces dice, esos talibanes no tienen misericordia. ¿Cómo una ley puede ser tan muerta que lleve a que las personas pierdan la vida? O sea, la religión tiene que ir evolucionando y acercarse cada día más al humanismo. Jesús dejó la religión católica en el punto del humanismo y él lo mostró claramente. A los judíos, que son nuestras raíces en la fe, les pasaba lo mismo. Les pasaba lo mismo con el sábado, ¿cierto? El sábado no se podía hacer absolutamente nada, solo comer en familia, hacer las alabanzas a Dios y ya. Entonces Jesús pone un ejemplo. Porque a él lo criticaron porque curó una mujer que estaba encorvada, también hacía muchos años, y la curó un sábado. Entonces empezaron a criticarlo. Entonces Jesús les dijo, si su asno, su buey, el día sábado se cae en un pantano, en un pozo, ¿usted lo va a dejar morir? No, usted lo saca. O sea, a veces la ley tiene excepciones y las debe tener por el ser humano. Por ejemplo, en el colegio no se puede haber una norma, pero esa norma se puede obviar cuando hay por encima la vida de otra persona. Porque si no se les dice, no pueden estar en el corredor del segundo piso. Pero si usted ve que una compañera se cayó y está en el suelo en ese corredor cuando salía, usted le puede volver a ayudarla, ¿cierto? Porque es más importante ayudar a la compañera que la norma que dice que no debe estar en el segundo piso. Cosas así, por ejemplo. Bueno, entonces los judíos tenían unas normas, eso mismo de las mujeres que eran impuras. Cuando una mujer daba luz, quedaba totalmente impura durante algunos días. Por eso tenían que llevar una ofrenda al templo, hacer unos ritos de purificación, pues por los flujos de sangre que tiene una mujer cuando da luz. Todo eso era una misma historia. Entonces, Jesús releyó todo el Antiguo Testamento y tomó lo más importante de la ley. Y dijo que lo más importante era el amor al prójimo y a sí mismo. Y que ahí se reflejaba también el amor que le teníamos a Dios. Y todas esas leyes, que eran miles, eran cientos de leyes, porque si ustedes cogen el libro de, sobre todo Deuteronomio y Levítico, son puras leyes, que prácticamente no podían hacer nada, o sea, no podían hacer nada, y tenían muchas leyes, había que hacer muchas ofrendas, y todo era prácticamente pecado. Bueno, con el Islam pasa más o menos así. En la Sharia, lo que quieren aplicar los talibanes es una interpretación muy estricta de la ley. Entonces voy a hablarles solamente de dos pequeñas realidades que salieron al descubierto en esta época. Bueno, voy a utilizar el negro. Ustedes han oído hablar de los Bachabasi. Los Bachabasi, Bacha significa como fuego. Y aquí, fuego con. Bueno, entonces, no se significa niños, pero el caso es que el término completo significa fuego con niños. Resulta que como la ley para ellos es tan estricta acerca de la fornicación y del respeto que tienen que tener hacia todas las mujeres en general, que no se puede mirar con malos ojos y menos pecar con ellas, entonces la gente pervierte la ley y hace la trampa y saca lo peor de su humanidad, o de su humanidad no, de su animalidad, por decirlo así. Entonces hay unos jovencitos, a los niños los secuestran,
los visten de mujer y los utilizan para satisfacer los hombres, pero los militares, los gobernantes, gente que se siente en cierta posición económica, van por las calles en un carro, secuestran a estos niños, los visten de mujer y los utilizan como esclavos sexuales. Los ponen a bailar, los maquillan y ahí realizan sus más bajos instintos sexuales. ¿Por qué? Porque el Corán dice que no lo pueden hacer con las mujeres. Pero como el Corán no pensaba en la animalidad de los hombres, entonces ellos lo hacen con los niños. Es una prostitución infantil muy temida en Afganistán y Pakistán. ¿Por qué? Porque pueden secuestrar a sus niños fácilmente de 12 o 13 años en lugares donde hay también muchas mafias, ¿cierto? Entonces eso es un gran peligro. Y están las bachapós, que esta es una realidad cultural que tienen ellos, porque las familias no pueden, pues las familias que no tuvieron niñas no son bendecidos por Dios según el Corán. Entonces, si las mujeres solo pueden salir a la calle en compañía de un familiar, de un hombre de una familia que solo tenga hijas va a estar en desventaja para que sus mujeres salgan al médico, para hacer las compras, para todo. Entonces disfrazan a una de las hijas, la visten de niño, ¿cierto? Esto significa vestir de niño. Jugar a vestir de niño tendría más o menos la traducción, jugar a vestir de niño. Entonces, en una familia que tienen 6 o 7 hijas, cogen la niña mayorcita, la visten de niño, con el fin de que el papá trabaja todo el día. Queda en casa la mamá con las hermanitas. Si la mamá tiene que hacer un mandado, esta niña disfrazada de niño la acompaña, la lleva al médico, puede estudiar, si desea estudiar, puede trabajar también porque hay niños que tienen pues trabajo infantil, que reciclan, que trabajan en, no sé, haciendo adobes, trabajos sencillitos, entonces se sacrifica, porque un hombre que tiene 7 hijos no le alcanza lo que gana para mantener a su familia y tiene que tener a alguien que lo apoye. Entonces estas pobres niñas se sacrifican para que puedan salir adelante. Bueno, yo ya les había explicado de eso, si quieren ver videitos en internet. Son realidades que a uno dice, pero ¿por qué esas personas no tienen misericordia del otro, de su realización personal, de sus sueños? Esto no se queda solo en, ay, no, es que la niña le tocó vestir a 10 años de niños. Si una persona cuando es el desarrollo de su personalidad, de que se constituye su ser de mujer, que tiene todo el proceso hormonal, tiene que vestir de niño, cuando llegue a la edad adulta sí pueda retomar y ser una mujer. Hay una etapa de su vida que no la recuerda o que pasó prácticamente escondida, ¿cierto? Y imagínense, las niñas cuando son pequeñas por lo general no les gustan los juegos de niños, no les gusta el fútbol, no les gustan muchas cosas de lo que hacen los niños. Quisieran estar en compañía de sus amiguitas, pero realmente no pueden quemar verdaderamente la etapa que les correspondería. Algunos sí agradecen haber tenido esa experiencia porque el haber sido una niña vestido de niño les permitió practicar deporte, montar en bicicleta, jugar fútbol, ir a la escuela, etc. Entonces son realidades o formas de vivir esa experiencia muy diversas. Bueno, entonces que todo lo que nosotros aprendamos de otra cultura nos sirva también para aceptar al otro con sus diferencias y para tratar de trabajar en nuestros entornos por un mundo más equitativo, por aprovechar las capacidades y libertades que nosotros tenemos. Y ojalá muchos países puedan acoger a esas personas y le respeten, claro está, su religión, porque ellos lo van a llevar interiorizada en su vida al lugar que vayan, pero que por lo menos tengan mejores condiciones de vida, porque ya las chicas allá jugaban fútbol, así sea con, pues como con esas medias largas, pantalonetas, se ponían como unas medias debajo, pantalonetas, algunas usaban velo, otras no, como una cosita así pegadita, tenían equipos de fútbol, equipos de otros deportes, estaban empezando a estudiar en la universidad. Ya habían superado muchas cosas de la pasada dominación talibán que había sido hasta el 2006 y estaban otra vez tratando de ganar su espacio tanto en la cultura como en la educación y en el deporte y otra vez la reprimieron. Bueno, ya hasta ahí les dejo el temita. No sé, Eduard, ya va a continuar. Sí, claro, claro que sí, Marta.
Les pido el favor allá que me compartan, por favor, la guía y que por favor se posicionen en las actividades de ética y valores. En las caricaturas o más bien, bueno, o imágenes que tenemos ahí. Ahí, por favor, ahí. Muy bien, muchachos, a todos buenos días. A los que están en casa también vamos a realizar estas actividades. Alcanzan a ver allá en la proyección sin problema, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿Sí visualizan todos? Listo. sí, se ve muy bien. Bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la actividad 1 y 2, todos, absolutamente todos. Yo voy a hacer un análisis de las imágenes con ustedes. Y vamos a dejar un registro, vamos a dejar unas notas, frases. ¿Listo? Vamos a sacar frases. Por ahí 3 por cada imagen. Ya después a usted le va a quedar muy fácil hacer la actividad 1 porque es una reflexión sobre los líderes sociales, porque puede echar mano a esas frases como usted quiera. Frases o palabras. Es muy importante cuando hagan un análisis de un texto, de una imagen, que pongan clavecitas. Porque cuando no leemos bien o cuando no analizamos, nos toca volver a hacer una y otra vez. Y ya lo hacemos de cualquier manera. Bueno, ¿qué pasó aquí? Allá, eso es del video. La primera imagen dice violencias ancestrales. Violencias ancestrales. ¿Qué significa la palabra ancestral? Valentina. ¿Qué significa la palabra? No, venga, yo me voy a poner acá. ¿Qué significa la palabra ancestral, muchachos? Ninguno. Sí, Jaymar, sí. Jaymar, ¿cierto? Tiene que ver con el pasado, efectivamente. Violencias ancestrales, entonces se está refiriendo, muchachos, a una violencia muy antigua. Se está refiriendo, en otras palabras, a nuestra propia violencia, digámoslo así. ¿Listo? Y la caricatura nos muestra la muerte que está midiendo un féretro. En ese féretro dice líderes sociales. Y lo más significativo ahí también sería el texto que aclara el contexto, ya que el gobierno no toma medidas. Y entonces ahí viene la explicación. Desde 2016 se firmó el acuerdo de paz con el gobierno Santos, ¿cierto? Cuando empieza el gobierno de Iván Duque, prácticamente ese proceso de paz que tenía que ver con la protección también de líderes sociales, defensores de derechos humanos, fue muy deslegitimado por el gobierno actual. En otras palabras, el gobierno de Iván Duque no le para muchas bolas a ese proceso de paz y en esa misma medida no protege mucho a líderes sociales, líderes campesinos, defensores de derechos humanos. Como lo vimos en la guía, en Colombia hay hasta un 95% de impunidad cuando se trata de investigar la muerte de los líderes sociales. O sea, solo un 5% se conocen los actores materiales o intelectuales. El gobierno siempre está investigando. Y cuando la ONU o Rights Watch, es una ONG internacional, le dice, mire, es que las cifras que nosotros tenemos son muy diferentes a las que ustedes dicen. Ustedes dicen que mueren muy pocos líderes sociales en su país y las ONG hablan de muchísimos más. El gobierno desmiente esas cifras y digamos que no enfrenta esa situación, no hace realmente mucho, hay demasiada negligencia. Entonces, sobre todo, esta primera caricatura es una crítica al gobierno, ¿listo? Pasamos a la segunda. Esta no la entiendo muy bien y ustedes me van a ayudar. La muerte se está fumando algo, ¿cierto? Es como un bareto, parece, ¿cierto?
según lo que estoy observando acá. Pero este cigarrillo o esto que se está fumando tiene forma de féretro. Y dice en este féretro 700 líderes sociales asesinados. ¿Cómo interpretan ustedes? Yo no interpreto muy bien lo de, o sea, la muerte estará alucinada y feliz con tantas víctimas, ¿o qué? Lo disfruta, dice, se me olvida, perdón. No, tú, Saed, qué pena con usted, cada 8 días me dice el nombre. Lo disfruta, me parece que es una palabra apropiada. O sea, la muerte está como extasiada, está alucinada, está, digamos, embriagada. Puede ser como la palabra más precisa para indicar acá, ¿cierto? Con tantos muertos y son 700 líderes asesinados. La número 3, la caricatura número 3, la parte de abajo, la izquierda, dice, hay 4 personas, 2 de esas personas tienen escudos como de Superman en su pecho, pero dice DDH, Defensores de Derechos Humanos. Y dice el texto, son héroes, pero no son a prueba de balas, ¿cierto? Y hay que ratificar mucho lo siguiente, muchachos, ya está en la guía. Y además les cuento, se grabó un video como explicando la guía, los directores de grupo se los van a poner a ustedes en el grupo de WhatsApp, por si hay alguna duda, ahí vuelvo a explicar lo de la guía, está todo muy claro. Y hay que enfatizar en algo, muchachos. Los héroes sí son estas personas porque son los que ponen el pecho. La verdad, tienen que tener mucha valentía para uno meterse como en estos chicharrones, ¿cierto? En lugares donde hay narcotráfico, en lugares donde hay grupos al margen de la ley, donde protestar es extremadamente peligroso, donde reclamar tus derechos es poner prácticamente un signo de muerte en tu frente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, en el material de apoyo hay 2 videos que les pido que vean. Si nos queda tiempo, ahorita vemos el más corto, que es de 4 minutos. Y en uno de esos videos también se habla de la difícil realidad de un líder social en Colombia. Colombia es el país de América Latina donde más asesinan líderes, donde más presión tiene. Si Greta Thunberg, la defensora ambientalista más reconocida en este momento a nivel global, fuese colombiana, quizás ya la habían matado. Muy probablemente. Entonces, estamos hablando de una situación bastante compleja, muchachos. La última imagen aparece un líder social, una líder social asesinada, Maritza Ramírez. Y en la parte de arriba, la caricatura de nuestra Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta actualmente. Y ella dice, miren, están asesinando en Venezuela. ¿Cómo relacionan ustedes esas 2 cosas? ¿En qué sentido, Saed? Claro, tiene que ver con estrategias de confusión que utiliza el gobierno y que son apoyados. Se lavan las manos. Pero antes de eso, hay que decir que hay estrategias de desorientación por parte de los gobiernos. Por ejemplo, casi siempre que acá las cosas están mal, se comienza a hablar mal de otros para que nuestros ciudadanos
no pongan la consciente donde corresponde, que es acá en nuestros problemas. Puede que en Venezuela ahora haya problemas, pero primero son los de nosotros, ¿cierto? Es como si usted estuviese solucionando los problemas de sus vecinos o hablando, chismoseando todo el tiempo, desconociendo los que tiene dentro. Estas estrategias de confusión siempre son soportadas por los medios de comunicación. En las redes sociales, Saed y compañeros, cuando usted ya vio algo muy grave, por ejemplo, lo que pasaba en el paro, los atropellos, las desapariciones de personas, cuando lo veíamos en las redes sociales, los noticieros no decían nada. Entonces uno dice, como, hey, pero ¿en qué país vivimos? El poder que tienen los medios de comunicación para disfrazar la información. Entonces, cuando los medios de comunicación están alineados con el gobierno, RCN, Caracol, casi todo, Teleantioquia, para mí es la misma cosa, alineados, siempre van a defender sus intereses, ¿cierto? Por eso, nosotros le damos mucho palo a las redes sociales, que las redes sociales a nosotros, digamos, como que no nos sirven, nos distraen, que nos mantienen embrutecidos, pero las redes sociales también tienen una utilidad extrema, grande, depende de cómo se maneje eso, ¿cierto? Sería peor, no tendríamos conciencia prácticamente de nada. Eso por un lado. Además, la difusión que tienen las redes sociales. Porque si un canal, por ejemplo, no llega muy lejos, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram y demás tienen una cobertura global. Entonces se dan cuenta en la China de lo que está pasando. Entonces es importante que tengan en cuenta eso. ¿De qué más nos habla esta última caricatura? Para que pasemos a la actividad de cinismo. Es absolutamente cínico cuando el gobierno adopta esa postura de aquí no pasa nada, aquí no matan a nadie, este país es bueno, los buenos somos más. Eso no es realmente cierto. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces acá van a escribir 15 renglones, una reflexión de 15 renglones sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. ¿Listo? Ya ahí se supone que tomaron las notas. Y vamos a hacerlo después de que veamos este video. Joana, te voy a pedir el favor, ya que tienes ahí el control, que bajes hasta los recursos. Aprovechemos que no hay tanta iluminación hoy, a ver si se puede ver. Hasta los recursos, y en los recursos aparece, a ver, aparece donde dice defensores de derechos humanos. Muchachos, vamos a ver este videito, por favor. En los últimos 20 años ha estado de... Vamos a ver si da para escucharlo bien. Porque es importante la labor. Los defensores de los derechos humanos es una necesidad, pero el trabajo que ellos desempeñan es bien difícil en el contexto en general, pero en Colombia en particular. En Colombia es fundamental la labor de defensa de derechos humanos porque hay más de 200.000 personas asesinadas en estas 2 últimas décadas. Claro, paras, por favor. Mujeres y hombres que se van a enfrentar. Acá no estamos escuchando muy bien, la verdad. Escucha además muy pasito. No sé allá si se alcanza a ver. Aquí tampoco se escucha bien. Enfrentar a las injusticias y su vida está destinada a denunciar cualquier injusticia que pase aquí en el país o en el mundo. Yo les llamo como los
Los embajadores de los derechos humanos están en el campo, están en las ciudades, están con la gente, representan la posición de la sociedad civil. Que en Colombia ha habido una violación masiva de los derechos humanos en medio de un conflicto político-militar, con guerrillas, con paramilitares y los propios agentes del Estado. Bueno, soy el director de una fundación, Fundación Forjando Futuros, que está dedicada a la defensa de víctimas del despojo de tierras, de personas que les fue arrebatada su tierra, la finca, la parcela. Tratamos de ayudar e inclusive proteger a los defensores de derechos humanos en diferentes formas, ¿no? De promoción publicitaria, como de actividades más específicas y también para apoyarlos a través de ONGs. Todo mi trabajo de periodista en los últimos 20 años ha estado dedicado a denunciar a los violadores de derechos humanos, a las violaciones de derechos humanos en Colombia. El principal reto es que se proteja la integridad y la vida de los defensores de derechos humanos y de las víctimas que reclaman sus derechos. Un segundo reto es que realmente se sancione a los responsables y, en tercer lugar, que haya reparación para esas víctimas y que haya verdad. Considero que es que la sociedad colombiana acepte, adopte una cultura como tal de defensa y promoción de derechos humanos. Visibilizan lo que es los derechos a través de sus actividades, ayudan a víctimas y a personas cuyos derechos han sido violados a obtener el respeto y el derecho a lo cual no tienen acceso directamente por ser individuos o por ser amenazadas. La devolución de tierras de 120 familias en la región de Urabá es una zona al norte del país que limita con Panamá, donde se le devolvieron 4.000 hectáreas a esas 120 familias. Eso fue entre el año 2008-2011. La gente ha podido volver a sus predios, ha estado en sus predios, allí retornaron, regresaron y pues han ejercido sus derechos. En este momento podría citar la comunidad de paz de San José de Apartadó. En el 2005, una familia con sus hijos menores de edad fue asesinada y toda la maquinaria del Estado buscó desviar la atención a través de varios reportajes, varios documentales, desde el programa de televisión que yo dirigía en ese momento, Contravía, logramos que la verdad saliera a flote. Mientras llega la justicia, que se demora, llega más rápido el reportaje de un periodista comprometido con la vigencia de los derechos humanos. Y ojalá puedan seguir adelante y sean protegidos de una forma que les permite trabajar en este país. Vale la pena hacer esta labor, vale la pena para tratar de reconstruir el tejido social en Colombia y que cese la impunidad y que los derechos de las víctimas sean reconocidos. Listo, muy bien muchachos. Ya después de hacer análisis de las imágenes, de ver el video, vamos a realizar la primera actividad. ¿Listo? 10 minutos, todos, y vamos a revisar. Entonces, tanto los que están en la casa como los que están acá. 10 minuticos. Entre 10 y 15 renglones. Y vamos a leer unos dos hacia al azar. La pregunta es esta. Reflexione o la actividad sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. De acuerdo a lo que hemos dicho, lo que ha captado, las notas que tomó ahorita, entre 10 y 15 renglones está bien. ¿Listo? Esa es la primera actividad. No más de, pues yo creo que por ahí entre 10 minutos es mucho, 7 minutitos.
¿Cómo vamos allá? Marta, Joana, ¿estamos bien? Sí, aquí ya comenzaron a realizar el escrito y algunos como que también ya hicieron la guía. ¿Quiénes han hecho la guía de acá de ustedes? Me parece que no, pero no se han puesto tampoco las pilas, chicos. Hagamos que este pedacito de tiempo sea muy fructífero. Recuerden que aleatoriamente vamos a escoger para que expongan el escrito, para que lo lean. Los que están desde sus casas también aprovechen para ir haciendo esta actividad. Hay que trabajar componiendo la situación. Para salir, yo le puedo hablar a otro que salía a las 9 y me están acumulando allí mucho la escala. Para no tener que hacer la fila, ustedes mismos van a guardar el metro de distancia de la vía. Y yo le voy a estar. Muy bien, muy bien. ¿Quién terminó ya? Campiño terminó ya. Sí. Ya acabó. No, estoy pensando.
El punto 3 de la actividad 6. Esa actividad es de qué, de ética, ¿no? ¿Que esas actividades son de qué área? Pero, ¿de qué área? ¿Ética o...? Ah, ética, ya le voy a decir. Listo. Ahorita le pido el favor que me compartan pantalla y le explico de uno. Listo. Osorio. Va a leer su reflexión, venga. Venga, de una, no hay problema. Venga, tranquilo, venga, hermano. Venga. Vamos a tener acá la lectura de una reflexión, luego otra y pasamos después al siguiente punto. Bien, pues, hermano, hable duro para que lo escuchen acá. Entonces yo cambio la cámara. No, pero no me enfoque a mí. Tranquilo, no, pues, hermano, que es un trovador. Listo. Acá nos van a compartir una de las reflexiones. Ser líder social en Colombia es algo difícil. Espera un momentico, ¿qué? Campiño. Toma ahí. Ser líder social en Colombia es algo difícil, ya que al gobierno no le sirve que se oculten los derechos humanos ni los derechos de la naturaleza. Por estas razones son asesinados por entes al margen de la ley o hay quienes aseguran que es por el mismo gobierno. Ya. Muy bien, está muy bien, hermano. Cuando yo hermoso. ¿Quién más? ¿Alguien más? Del otro salón, ¿alguien quiere leer la actividad? En este grupo una niña quiere compartir. Susana. Ah, qué bueno, Castrillón, muy bien. Profe, el gobierno se hace de la vista cuando se trata de los equipos de líderes sociales. Todos los estratégicos a la desaparición de los líderes sociales. Bueno, vamos a terminar acá abruptamente. Nos piden el favor que terminemos la sesión. Ah, bueno. Órdenes superiores. Muchas gracias a todos. Chao. Estén muy bien, muchas gracias. A los chicos de la casa, por favor, pongan la asistencia, si son tan amables. En bombas. Y qué pena. Eso, muchas gracias, muchachos. Gracias, muchachos, hasta luego.